Agradecerle al compañero don Javier Arce de la Universidad Técnica Nacional, quien es especialista en el tema de nutrición, que hoy nos va a regalar 2 horas de su tiempo para hablarnos del tema de acuicultura, específicamente en el tema de nutrición. Agradecerle tanto a la UTN como a los compañeros que han estado detrás del tema de la organización. Don Javier, sea bienvenido el día de hoy. Comentarle que el público que nos acompaña son profesores y profesoras de colegios técnicos profesionales que han venido en una serie de charlas. El día de hoy estamos en la charla número 6 y que todos han sido, bueno, compañeros de la UTN que nos han estado dando una seguidilla de charlas con información muy importante y muy pertinente. Entonces, vamos a darle el espacio para que usted se presente y para que de inmediato, cuando usted guste, pueda dar inicio a la charla. Por acá yo voy a estar, cualquier detallito o cualquier desconexión o lo que ocurra para asistirlo, entonces a sus órdenes. Que tengan una bonita tarde todos y todas. Perfecto, muchas gracias, Minor. Eh, Vamos a ver, tengo, bueno, un placer, primeramente, ¿verdad?, estar por acá con ustedes. Muchas gracias por presentarse, por estar, por sacar estas 2 horas de, ¿verdad? Espero que sean muy valiosas para ustedes. Y bueno, básicamente traigo una presentación, ¿verdad? Es un poquito larga, entonces voy a intentar hacerla calculo yo como en 1 hora y media, ¿verdad? Pero me gustaría más que fuera como un tipo conversatorio, ¿verdad? En algún momento, pero son muchos temas. Y entonces voy a exponerlos y tal vez dejamos un buen espacio al final como ya para ver algunos puntuales y abrir el espacio de preguntas. Ese es más que todo el plan. Vamos a ver si lo logro. Por aquí tengo el reloj a la par. Ya, Ok. adelante. Dime una cosa, Minor, ¿se ve la presentación completa o se ve todo el asunto acá? ¿Se ve como la pantallita a la derecha donde salís A ver, vos? sí, yo lo veo, la presentación completa y Teams tira en los bordes las figuras del expositor. Eso solo lo podría Ujú. modificar usted. Entonces, Ok, pero así se ve bien y Teams lo que va a grabar en este caso sería la presentación. Entonces, pero valórelo. Si quieres darles alguna configuración, no hay ningún problema. perfecto, creo que ahí estamos. Me parece que ahí estamos bien. Sí, señor. Ok, entonces vamos a comenzar. Permítame un segundo, a ver si se pasa la presentación. Ok, básicamente, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando de que la evolución en la acuicultura a través del tiempo, pues ha requerido desde que teníamos todo lo que era la pesca de captura, hemos venido tecnificando y hemos venido teniendo que aportar otros requerimientos como confinamiento, reproducción, manejo, nutrición, ¿verdad? Que es básicamente cuando confinamos una especie, pues tenemos que suministrarle todo lo que la especie tenía en su medio natural, o emularlo de alguna forma, o incluso darle más con el fin de obtener algún beneficio de esta, ¿verdad? Entonces, a razón de estadística, tenemos que la producción de especies acuáticas, ¿verdad? Me imagino que esto ya lo han venido viendo, se ha cuadruplicado, ¿verdad? En un espacio muy corto del tiempo y pasamos de requerir o de producir más bien cerca de 12 millones de toneladas a casi 51 millones de toneladas en un espacio muy corto de tiempo, ¿verdad? Y esto todavía hablemos de unos 7 años atrás, ¿verdad? O 6 años atrás, todavía este número pues es mayor aún. Ahora, hoy en día estamos hablando que cerca de un 48% de toda esta producción se da a partir del uso de alimentos balanceados. Y pone, digamos, este otro 52%, pues es sobre todo digamos, a un sector específico que es, por ejemplo, los moluscos o los crustáceos o los sistemas un poco más tradicionales, pues que están basados en mucho de lo que es producción primaria, ¿verdad? Y pues las especies no requieren o no se utilizan alimentos comerciales necesariamente. Ahí hablamos mucho de producciones principalmente enfocadas en Medio Oriente, China, Asia, ¿verdad? Y en otros casos, pues ya lo que corresponde a la producción
de especies acuícolas utilizando alimentos balanceados, pues tiene una característica muy especial, que es que utilizan principalmente, o son muy altamente dependientes de las harinas de pescado o de insumos, ¿verdad? De origen animal, por un tema que vamos a comentar próximamente, que es esa emulación que tenemos que hacer de las especies, de lo que consumen en su medio ambiente, versus lo que nosotros le vamos a suministrar, ¿verdad? Ya dentro de un pellet. Entonces, hago la pregunta abajo, ¿son estas tendencias sostenibles en el uso de los alimentos balanceados? Vamos a ver. Como tal vez ya lo conocen o ya lo han expuesto, e incluso en otras tesis tenemos el hecho de que la alimentación, y especialmente en la cultura, nos va a significar entre un 60 y un 80% de los costos de producción, principalmente cuando nos referimos al uso de alimentos balanceados. Entonces, un alimento que se ve abajo, ¿verdad? Pues tenemos de un gran desperdicio, ¿verdad? Si tuviéramos un pellet de mala calidad, vamos a tener un exceso de finos y va a ser alimento que finalmente no va a ser comido por los animales o por los peces, y este no se me va a transformar en el rendimiento económico que yo estoy buscando. Ahora, conceptos muy importantes. Nosotros hablamos de alimentación, hablamos de nutrición y hablamos de formulación. Entonces, ¿qué es alimentar? Alimentar básicamente es poner a disposición de los animales un alimento, ¿verdad? Un alimento determinado en determinada presentación, etc. Y nutrir es que este alimento sea debidamente digerido, asimilado o incorporado a los tejidos, ¿verdad? O eventualmente utilizado en el aspecto que nosotros queramos lograr en un pescado, ¿verdad? En una especie ornamental, por ejemplo, no vamos a requerir necesariamente una incorporación o una asimilación pensando en carne, sino que tal vez pensamos más en color, pensamos en reproducción, en alguna característica o un comportamiento específico. Entonces, nutrición como tal, ese conjunto de procesos, ¿verdad? A partir del cual o a partir del cual el cuerpo transforma, incorpora las sustancias que consume, con el fin, pues, de obtener de ellos energía, obtener materiales para el crecimiento y desarrollo, ¿verdad? De las estructuras corporales. Y por supuesto, perdón, ok. Este, Luego, aportar sustancias necesarias para, para la regulación de todas las funciones metabólicas que realiza el organismo, ¿verdad? Entonces, físico-químicamente y a nivel biológico, pues vamos a requerir de esas sustancias para hacer todo el intercambio de sustancias, la termorregulación y otras cosas. Sabemos que los peces o muchos de los especies de invertebrados, pues son ectotermos y no necesariamente tienen una injerencia directa de la alimentación en su regulación de temperatura corporal, pero sí que finalmente tienen que ver con este intercambio de sustancias y reacciones físico-químicas que se realizan en el organismo. Ahora, muy importante, nosotros no solamente vamos a enfocarnos en, por ejemplo, lo que tiene el contenido que va a tener un pellet o un alimento específico, sino que debemos suministrarlo y debemos lograr que el animal lo transforme y lo incorpore de la mejor forma. Entonces, vamos a desarrollar algo que se llama un programa de alimentación. Este programa de alimentación me tiene que responder 4 preguntas clave. Esas preguntas clave tienen que ser, primeramente, ¿qué le voy a dar a ese animal? ¿Verdad? Yo tengo una especie de interés, la cual quiero producir, puede ser que ya sea de las más comunes o de las que ya tienen eh, tradicionalmente, estamos acostumbrados a ver, pero puede ser una especie nueva. Entonces, debo saber darle de alimentación a esa especie. Luego debo saber cuánto va a comer en función también de las especies que yo vaya a producir y en función de qué tipo de alimento le vaya a dar. Luego el cómo, cuál es la estrategia, cuál es la técnica para hacerlo y cuándo, ¿verdad? Entonces, teniendo estas 4 preguntas, ¿verdad? Clave en mente, vamos a ir abarcando cada una de ellas. Entonces, lo primero es qué alimentar. Para saber qué alimentar, entonces, insisto, debemos saber qué comen nuestra especie de interés, ¿verdad? Si son peces marinos, por ejemplo, qué comen. Si son especies ornamentales, ¿verdad? Pueden ser, igual hablamos en acuicultura, pues obviamente de crustáceos, hablamos de
peces, hablamos de nidarios, incluso moluscos, entonces tenemos una amplia variedad. Entonces, ¿qué come nuestra especie de interés? Puede ser que coma, pues, por ejemplo, que coman peces en su medio natural, puede ser que coman crustáceos, puede ser que coman otras cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo, verdad? Hablamos que en acuicultura, y una vez que tenemos estas especies en confinamiento, vamos a poder a tener la opción de darle muchos tipos de alimento. Puede ser un alimento que no es formulado, que le llamamos pues, alimento vivo como tal. Vamos a ver algunos de los ejemplos en este aspecto. Composta, ¿verdad? Que es un alimento pues, desarrollado de una forma casera y que podemos hacer algún tipo de mezcla nosotros mismos y que pues, esté compuesta por varios elementos. Pueden ser peletizados, que es un proceso a partir del cual pues, se da una compresión de los ingredientes que yo tengo en mi fórmula y no necesariamente a una temperatura en la que la materia prima se cocine, ¿verdad? O llegue a un proceso pues, de cocción o un proceso de cocción. Y finalmente, que son los más tradicionales que estamos acostumbrados a ver, que son los alimentos extrusados. Entonces, el proceso de extrusión sí tiene un calentamiento tal que permite la expansión de los almidones y permite aportar algunas características muy importantes a los pellets, ¿verdad? Por ejemplo, la flotabilidad. Entonces, yo busco flotabilidad, busco cohesión en ese gránulo del pellet para que el alimento tenga ciertas características y que sea incluso más digestible por ese proceso térmico que es un poco mayor a los procesos de pelletización. A su vez, puedo tener una homogenización mayor de los nutrientes, pensando en que no voy a tener segregación en los mezclados, que no voy a tener, por ejemplo, el nivel de molienda es tan fino que yo estoy garantizándome que va a mezclar homogéneamente y que va a estar disponible incluso en pellets muy pequeños. Si hablamos de los pellets de camarón en etapas iniciales, en etapas larvarias, pues son sumamente tan pequeños que parecen polvo. Y ese granito de polvo puede ser todo lo que un camarón o una larva se coma en el día. Y dentro de ese pellet diminuto tiene que ir incluidos todos los nutrientes que él ocupa. Entonces, ¿qué sucede con el alimento vivo? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, podemos tener, esto lo voy a pasar brevemente, ¿verdad? Algunos alimentos vivos que se utilizan tradicionalmente en acuicultura. Tenemos algunos crustáceos que, por ejemplo, como la artemia, que se utiliza mucho en acuariofilia para la producción de larvas. Esto por su perfil nutricional es bastante atractivo, pensando en que el desarrollo de la etología natural de la especie muchas veces consiste en esto, en el consumo de pequeños microorganismos o pequeños organismos y entonces cuesta mucho aportar algo, por ejemplo, un alimento peletizado, un alimento balanceado, pues que ofrezca al animal el nivel de nutrientes que requiere y además que estimule el consumo, ¿no? Porque también cuando tenemos alimento vivo vamos a tener un estímulo significativo en el consumo de las. Entonces, la artemia básicamente tiene un ciclo, ¿verdad? Que es muy rápido, es como a partir de unos ocistos, ¿verdad? Estos van a eclosionar y pues ya los organismos adultos tienen la capacidad igual de reproducirse y continuar el ciclo. ¿Qué sucede? Que usualmente lo que alimentamos es algunas fases de nauplio, que es cuando la artemia está más pequeña y pues es más fácil de asimilar por los organismos. Básicamente, ya estas son otras fotografías. Como les decía, se utiliza mucho en acuariofilia, entonces se comercializan los ocistos, ¿verdad? Que son como por decirlo así, los huevos, de forma deshidratada, y una vez que estos se ponen ya en agua, pues ya eclosionan y ya tenemos pues todo el ciclo. ¿Verdad? También hay una comercialización y una nutrición para ellos, ¿verdad? Lo que son los corales en sus etapas sésiles, ¿verdad? Que es cuando ya están fijados a algún sustrato. Y ahí podemos tener alimentación principalmente por rotíferos, por nidarios, por microalgas, ¿verdad? Entonces también esto pues forma parte de lo que nosotros debemos saber en temas de nutrición, ¿verdad? No es solamente formular balanceado en un programa y pasarlo a una planta de alimentos, sino que también en acuicultura tenemos otra serie de consideraciones, principalmente en el campo del alimento vivo. Brevemente, ¿verdad? Lo que tenemos la fase sésil, ¿verdad? O
la fase fija, que es ya el coral como lo conocemos, el pólipo, y después la fase móvil, ¿verdad? Que ya es básicamente como la medusita, ¿verdad? Que es la que va a buscar dónde asirse, dónde va a buscar el sustrato y pues para propagarse. Les decía entonces, esta alimentación se puede dar a base de rotíferos. También los rotíferos los podemos utilizar para alimentar algunas larvarias de peces, ¿verdad? Entonces, tienen características especiales, principalmente por digamos, su perfil nutricional se acopla a los requerimientos que tienen las especies larvarias. ¿Qué sucede con esto de la alimentación de alimento vivo? Que usualmente tenemos mucho desperdicio, tenemos una sobreproducción para que las especies larvarias, para que las fases larvarias estén bastante expuestas, ¿verdad? Lo más posible a estos microorganismos o a estas especies, ¿verdad? Como los rotíferos. Y pues en la recirculación del agua o en el sistema que tengamos, pues tenemos una pérdida significativa de estos organismos. Entonces resultan sistemas un poco costosos, ¿verdad? Ya que no tenemos un aprovechamiento completo de este alimento que estamos ofreciendo. Entonces, continuando, bueno, ahí hay un poquito ahí de un GIF para que veamos la movilización, lo que es un rotífero como tal. Luego tenemos alimento vivo también, por ejemplo, de lo que son insectos, ¿verdad? Aquí los pongo como harinas porque en realidad se pueden dar como tal. Se han hecho algunos ensayos suministrando insectos de forma, digamos, viva como tal, pero también hay un potencial para utilizarlos en sustitución de harinas de pescado, ¿verdad? Convertirlos en harina y tienen perfiles nutricionales sumamente interesantes, muy similares a lo que son las harinas de pescado, de lo cual ya, como les mencioné antes, somos altamente dependientes hasta la fecha. Sin embargo, son recursos no tan sostenibles que eventualmente pues vamos a tener que ir migrando, ya sea buscar fuentes alternativas de origen vegetal o otras fuentes de origen animal, pues que sean igualmente rentables y sostenibles. Entonces, hay posibilidad de enriquecimiento para estas especies igual, o sea, si yo los alimento con un alimento más rico, puedo incorporar vitaminas, minerales y todo dentro de su crianza. De igual forma, esto se va a llegar y se va a transferir a la harina. Algunos de los más mencionados, ahorita el que está en boga, ¿verdad? Y hay bastante material al respecto y tenemos condiciones muy buenas para producirlo, es por ejemplo la mosca soldado, la Hermetia ilucens. Esta parece como una avispa, ¿verdad? Sin embargo es una mosca, ¿verdad? Un díptero que es bastante es bastante noble, digamos, a razón de que no contamina, no es transmisor de enfermedades, no se alimenta siquiera, digamos, en su etapa adulta. Y también, pues, finalmente no se utiliza la mosca como tal para alimentar, sino su fase larvaria, ¿verdad? Que es como las que vimos anteriormente. Luego existe el gusano de harina, ¿verdad? O tenebrio molitor. Entonces, estas son las tres fases, ¿verdad? Que él tiene, una fase larvaria, una fase de pupa y el adulto. Lo que se suele comercializar y explotar más es la fase larvaria, pues que tiene un mayor tamaño y es sumamente fácil de cultivar también. El grillo doméstico, Aqueta domesticus, tiene también un aporte significativo de nutrientes y sin embargo, pues también se utiliza mucho en alimentación humana. Entonces viene a competir un poco en este aspecto y tal vez su reproducción es un poco más difícil de, de extrapolar o de producir de forma masiva, entonces no suele utilizarse, digamos, en dietas para acuicultura, pero ya estas primeras dos especies son como que más se están utilizando para estudios y para efectos de viabilidad. Entonces, la mosca soldado y el gusano de harina. Les decía más o menos, la mosca soldado tiene una alta tasa de crecimiento, tiene una baja carga parasitaria y incluso ayuda pues por efecto de controlador ambiental, porque las larvas son sumamente voraces, entonces tienden a ser degradadores muy buenos de materia orgánica, principalmente buscan alimentos en descomposición o altos en proteína, entonces ayuda muchísimo a evitar temas hasta de malos olores. Ahora, eso en cuanto a alimentación o alimento vivo. Ahora, ¿por qué alimentos balanceados? Como hablábamos antes, nosotros vamos a buscar la forma de suplir los requerimientos básicos que tienen las especies y además vamos a buscar
obtener algo de ellas, ¿verdad? Ya sea que a través de su crecimiento, ¿verdad? Obtengamos carne finalmente, o también pues potenciar su reproducción. Vamos a buscar pues alimentos de un mayor valor nutricional, aportándole pues alimentos que eventualmente nosotros no aprovecharíamos de la misma forma. Entonces, si nosotros no como especie vamos a aprovechar alimento o harinas de pescado, por ejemplo, sí que se las podemos incorporar a otra especie para que las aproveche y las convierta y eventualmente sí aprovechar ese pescado, ese filet, ¿verdad? O carne, pues que nos llega a ofrecer. Importante, hablábamos aquí anteriormente de nutrientes esenciales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es esencial o qué llamamos esencial. Básicamente es el nutriente que no puede ser sintetizado por el organismo, ¿verdad? Y que va a ser necesario para el funcionamiento normal. Quiere decir que cuando este nutriente nos falta, vamos a tener alguna manifestación, ¿verdad? Contraproducente o vamos a tener alguna deficiencia nutricional que se va a manifestar en el comportamiento o en el crecimiento. Entonces, entre ellos, hablamos de vitaminas, hablamos de minerales, lípidos o grasas y aminoácidos, ¿verdad? Muy importante. Hay toda una lista, ¿verdad? Respecto a cuáles son los aminoácidos esenciales, cuáles son los lípidos, ¿verdad? Y eso es lo que manejamos principalmente a nivel de formulación, porque sabemos que lo tenemos que aportar necesariamente en la dieta. Aquellos que no son esenciales son los que pueden sintetizarse con otras fuentes y usualmente eso pues requiere algún esfuerzo adicional, ¿verdad? Metabólicamente hablando. Lo ideal sería pues que nosotros podamos suministrar todos estos nutrientes, incluso los no esenciales, dentro de para que el animal requiera hacer el mínimo esfuerzo metabólico posible para sintetizar los nutrientes. Ahora, ¿qué debo tomar en cuenta cuando voy a formular para una especie? Entonces, obviamente, todos los requerimientos esenciales de esta voy a considerar no solamente por especie, ¿verdad? No puedo decir si estos son los requerimientos de tilapia, estos son los requerimientos de trucha, sino que ocupo saber para qué fase de crecimiento, ¿verdad? No es lo mismo la alimentación de un bebé que la alimentación de una persona de mediana edad y una persona de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, de igual forma con los animales, tenemos una serie de requerimientos de acuerdo a las fases que nosotros tenemos para realizar este sistema productivo. Vamos a tener requerimientos específicos para reproducción, ¿verdad? Tal vez es fácil imaginarse que una especie, ¿verdad? Un pez que vaya a producir la ova y vaya a producir, digamos, los huevos, va a tener requerimientos más altos de lípidos, va a tener requerimientos más altos de proteína, porque ahí está gestando, pues, los futuros alevines. Y esos alevines salen muchas veces con un saco vitelino, por ejemplo, que es un componente graso, y es lo que consumen en los primeros días o primeras horas de vida. Entonces, definitivamente el pez, la madre, la hembra, va a tener un requerimiento mayor, en este caso, de nutrientes o de lípidos, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Luego, muy importante, puedo hacer el mejor alimento del mundo, puede cumplir con todos los requerimientos nutricionales, pero si el pez no se lo come, no hago nada, ¿verdad? Yo digo pez, pero hablamos cualquier especie, la verdad, llámese crustáceos, etcétera. Entonces, si yo no logro que ese alimento llegue al tracto digestivo del animal, entonces no estoy haciendo nada, ¿verdad? Entonces, primeramente, tiene que tener la digestibilidad adecuada, o sea, que el animal tenga los mecanismos biológicos para poder extraer los nutrientes extraer y asimilar los nutrientes de ese alimento y que además le guste, ¿verdad? Porque yo ocupo también potenciar consumo. Muchas veces yo voy a hacer una formulación para una dieta y esa tiene que estar basada en un consumo establecido, un consumo estándar. Yo puedo decir que voy a hacer una dieta para un animal que consuma muy poquito, o la dieta debería ser sumamente concentrada en nutrientes para que pueda aportarle el, digamos, requerido por este. O podría decir que voy a hacer una dieta muy poco concentrada en nutrientes, pero entonces el animal va a tener que consumir más, ¿verdad? Esto lo tengo que tener muy claro y va a ir de acuerdo al comportamiento básico que tenga la especie en su medio ambiente. Yo ahí tengo que saber que esa especie come muy poquito en el día, por ejemplo, o si come mucho, digamos, a nivel de volumen o de materia seca. Todo eso lo tengo que contemplar. Hay un concepto importante que yo les hablaba, por ejemplo, de aminoácidos. Entonces, incluso en nutrición,
es un poco ya arcaico hablar de nada más formular por proteína y energía, sino que nosotros hablamos de conceptos como proteína ideal. Entonces, ¿qué es proteína ideal? Básicamente el concepto se explica a partir de un barril, ¿verdad? Un barril que tiene diferentes alturas en sus tablones. Y básicamente voy a tener un aminoácido, ¿verdad? Cada uno de ellos, asumiendo que cada uno de ellos fuera un aminoácido, y yo voy a tener un aminoácido que se va a requerir en mayor medida. O sea, ¿qué quiere decir? Que es el aminoácido limitante. Cuando digo que es el limitante, es que a partir, sin que este esté en la proporción correcta, no hago nada con suministrar más de todos los demás aminoácidos, porque no voy a poder llenar ese barril nunca. Entonces, ¿qué debo hacer? Equiparar estos requerimientos, ¿verdad? De aminoácidos y saber cuál es mi aminoácido limitante. Y a partir de ahí yo empiezo a calcular, ¿verdad? O ya tengo los valores asignados, entonces ya sé cuánto debo suministrar del resto de aminoácidos. Pero si yo no cumplo con el mínimo del aminoácido que se requiera en mayor proporción, entonces no voy a lograr llenar o que el animal sintetice una proteína, por ejemplo. Entonces, a nivel de acuicultura e incluso a nivel de especies terrestres, la lisina suele ser el aminoácido que con frecuencia es el más limitante. Por eso cuando hablamos de formulación vamos a tener proteína y después vamos a hablar de aminoácidos específicos como lisina, metionina, treonina, son los que usualmente se manejan más a nivel de formulación. Importante, ¿verdad? Saber que los peces tienen algunas vías metabólicas diferentes a los animales terrestres para obtención de la energía, que finalmente nosotros lo vamos a resumir en esto, ¿verdad? En el famoso ciclo de Krebs. Tenemos que yo puedo, a partir del ciclo de Krebs, realizar la transformación, ¿verdad? Del acetil-CoA y a partir de una vía de degradación, por ejemplo, de estructuras como polisacáridos que finalmente se van a degradar, ¿verdad? A partir y van a convertirse en monosacáridos y van a pasar ya al ciclo como tal y me va a generar una X cantidad de ATP. Los lípidos también lo van a hacer, ¿verdad? También se van a simplificar, ¿verdad? En lo que son ácidos grasos. Y finalmente, pues me van a aportar ATP. Las proteínas, que no es lo usual en especies terrestres, eh, también tienen la capacidad metabólica de incorporarse al ciclo de Krebs como aminoácidos y aportar energía. Sin embargo, si vemos cómo está compuesta una molécula o un carbohidrato, como un polisacárido, es una estructura bastante sencilla en comparación con algunas proteínas. Yo preferiría aprovechar esa proteína, ¿verdad? Y utilizarla de forma neta o incluso aprovechar los aminoácidos, sintetizar proteínas que van a tener funciones mucho más importantes en el organismo y no, y utilizarlas para eso y no utilizarlas para producir energía. Pero ¿qué pasa con las especies acuáticas que usualmente hacen un aprovechamiento mucho mayor de lo que son las proteínas para producción de energía? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo que aportarles en mi dieta usualmente valores proteicos bastante altos, ¿verdad? De proteicos y de aminoácidos, ¿verdad? Bastante altos, porque buena parte de eso va a ser destinado a producción energética. Ahora, ¿cómo están compuestos los alimentos balanceados? Esta parte tal vez la voy a pasar un poquito más rápido porque suele conllevar bastante tiempo. Pero básicamente, para que tengamos una idea y una contextualización de qué es lo que trabajamos a nivel nacional, nosotros tenemos materias primas de origen extranjero o que suelen importan, ¿verdad? Y las materias primas digamos, de producción nacional. Cuando hablamos de macroingredientes, son aquellos que están incluidos en mayor proporción dentro de la fórmula. Estos van a ser principalmente materias primas vegetales que tienen alguna facilidad de producción. El maíz, ¿verdad? Que solemos escucharlo bastante y se utiliza muchísimo en alimentación de especies terrestres. Muy poco o menos en la producción de alimento para acuicultura. Es de las principales materias primas o la principal que utilizamos en alimentación animal. Prácticamente un 50% del maíz que se produce en el mundo está destinado para alimentar animales. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos algunas facilidades de producción en otras latitudes, ¿verdad? Llámese Estados Unidos, Argentina, Brasil, incluso a nivel en China, ¿verdad? O sea, de los países que están un poco más alejados de los trópicos, principalmente por horas luz, por características
geográficas, ¿verdad? Que tienen facilidades para hacer el cultivo, ¿verdad? Y la cosecha del maíz. Y finalmente, pues hasta la distribución, ¿verdad? Pues, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Va a depender de grandes extensiones, de una mecanización grande, y entonces permite obtener una materia prima de un alto o un relativo valor muy bueno nutricional versus el costo. Y por esto es que se utiliza mayoritariamente en las formulaciones para animales. Como les decía entonces, el maíz amarillo, ¿verdad? Que se suele importar en forma de grano entero, se tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? Que es de molienda, pues para disminuir su tamaño de partícula y exponer, ¿verdad? Finalmente los nutrientes y que sean de fácil acceso para las diferentes especies. Principalmente se contempla por su valor energético, pero no es lo único que aporta, ¿verdad? También tiene otra serie un perfil, digamos, nutricional, de aminoácidos, de minerales, vitaminas, etcétera. Pero no es su fuerte la parte proteica, más lo consideramos a nivel energético por su aporte de almidón. El almidón en la acuicultura es todo un tema, ¿verdad? Porque nos ayuda o es beneficioso en algunos casos, principalmente para conformar el alimento, para conformar los peletizados y los extrusados. Sabemos que el almidón se comporta muy bien, ¿verdad? Es un aminoácido estructural que se va a comportar muy bien en cuanto a, para efectos térmicos, se va a expandir, se va a dar un aglutinamiento del almidón, y esto me va a permitir, por decirlo así, amarrar el resto de los nutrientes, ¿verdad? Si yo llego, incluso no trabajo bien el almidón, puedo crear un material demasiado cohesivo que sea tan duro que ni siquiera lo puedan consumir, ¿verdad? Finalmente digerir las especies. Y por otro lado, si yo juego con ese almidón y lo logro expandir, entonces se crea un alimento interesante, ¿verdad? Pues que me permite tener esos elementos de flotabilidad, por ejemplo, o incluso de servir como un carrier o como un transporte para otros nutrientes dentro del organismo de los peces. Hay otros subproductos que se importan, ¿verdad? Por ejemplo, mayoritariamente es como el subproducto el destilado de maíz, perdón, que va a ser un subproducto de la obtención del etanol, ¿verdad? A través de este proceso fermentativo, ¿verdad? O movimiento del almidón como azúcar, ¿verdad? Como fuente energética, vamos a tener la producción del etanol y que eventualmente se va a utilizar para biocombustibles y otras cosas, y el remanente, que es las fracciones no almidonosas, entonces se van a concentrar. Y esto me da una materia prima, pues que es alta o un poco más alta en proteína, aporta fibras también y se conoce como el destilado de maíz. Se utiliza bastante en las dietas de acuicultura. El gluten, ¿verdad? También es un elemento pues que es rico en proteína, viene también de este proceso, ¿verdad? De extracción de algunos nutrientes del maíz o directamente, ¿verdad? Como extracción del gluten, y se utiliza como una fuente alta de proteína, al 55-65% de proteína, y para todas las especies animales tiene una alta tasa de digestibilidad. Todas estas materias primas, pues eventualmente, entre más digestibilidad y más aporte nutricional tengan, suele ser un poco más alto su. Ahora, en cuanto al maíz, ¿verdad? Ya les comenté, podemos tener fracciones como el gluten, como el destilado, el maíz, digamos, como tal, y cada uno de sus partes va a tener, pues, diferentes valores nutricionales, ¿verdad? Entonces puedo hablar de pericarpio, que es ese recubrimiento, digamos, que tiene el grano que lo permite asirse a la mazorca. El endospermo, ¿verdad? Que ya es la fase, o lo que estamos acostumbrados a ver como, así, como amarillito. El germen, ¿verdad? Que viene siendo como el embrión de la planta. Y así sucesivamente, pues puedo tener diferentes valores nutricionales, vean cómo varía cada uno de estos, en función de la parte o la estructura vegetal que yo estoy aprovechando. La harina de soya, ¿verdad? Ya ahí pasamos del maíz y ya vamos a hablar de la soya, que viene a el aporte de proteína más significativo que tenemos de origen vegetal. Esto porque la industria se enfoca mucho en la obtención del aceite, aprovechamiento del aceite del frijol de soya, y el remanente es algo que se conoce como torta o harina de soya, que es una materia prima muy rica en proteína, ¿verdad? Básicamente aporta como un 47% de proteína versus un 7% pues que me va a aportar un grano de maíz, ¿verdad? Es bastante significativo.
Se utiliza como fuente alta de proteína, ¿verdad? Como les decía, y tiene un perfil bastante interesante, bastante completo de aminoácidos. Como ese ejemplo que les mencioné del barril, donde yo tengo aminoácidos limitantes, pues el perfil de la soya es bastante equilibrado, por decirlo así, no tiene alguna deficiencia significativa de algún aminoácido. Ahora sí, estos son como materias primas de origen, y aquí a nivel nacional, pues vamos a tener algunos cultivos que son más aptos y eventualmente pues ayudan a disminuir o me permite incorporarlos en la formulación en conjunto con otras materias primas. Me ayuda principalmente en función del costo, ¿verdad? Me ayuda a aportar nutrientes muy específicos. Entre estos, por ejemplo, vamos a tener los productos del arroz, de la industria del arroz, que básicamente compuestos por semolina y puntilla. Estos son subproductos del pilado o el pulido del grano del arroz. Y me van a aportar principalmente vitaminas, minerales, ¿verdad? En el caso de la semolina, eh, o la puntilla del arroz viene a ser pues una fracción como quebrada, ¿verdad? Del grano de este proceso. El trigo, que también es una materia prima, pues que eventualmente se importa como grano entero, ¿verdad? Sin embargo, ya aquí se procesa, digamos, de forma diferente y se comercializa principalmente lo que son sus subproductos, como el acenite o el salvadillo, ¿verdad? Dependiendo del nivel de granulometría que tengan. Y la harina de trigo como tal, pues también se utiliza dentro de las formulaciones para acuicultura, principalmente por características como el almidón, ¿verdad? Que es de mucha mejor digestibilidad que en este caso que el maíz, el almidón del maíz. Luego vamos a tener que le confiere propiedades físicas al producto, ¿verdad? Como ya sabemos, ¿verdad? Si hemos manipulado la harina o la hemos utilizado en cosas, pues sabemos que tiene características muy importantes que aporta a los alimentos. Dependiendo del grado de molienda, como les decía, entonces vamos a tener estas cascaritas que recubren el grano de trigo. Eh, Dependiendo del tamaño que estas tengan, le vamos a llamar salvado, salvadillo, acemite o ya la fracción, digamos, interna, pues que va a estar constituida por la harina. Luego vienen las harinas de subproductos animales, ¿verdad? Que esto es todo un tema. Vamos a tener que estas harinas de subproductos animales suelen ser ingredientes de uso restringido en alimentación animal, porque a raíz de toda una serie de marcos regulatorios, ¿verdad? Que se dan desde la encefalopatía en Europa, se ve de salud pública o que pueden generar problemas de salud pública, como por ejemplo zoonosis o enfermedades que se pueden transmitir al ser humano, y por ende están sumamente reguladas, ¿verdad? También tenemos que tener los controles necesarios a nivel de legislación, a nivel nacional e internacional, y de no tenerlos, pues esto no significaría, digamos, cierres comerciales importantes, ¿verdad? Por eso suelen ser ingredientes de uso restringido, y dentro de estas vamos a mencionar algunas. La industria del rendering en el país, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, ya lo que es los que se encargan de procesar los remanentes de los procesos de faena, ¿verdad? De los animales, como por ejemplo, bueno, son estos actores que están acá principalmente. Entonces vamos a tener que tenemos algo de producción a nivel nacional, ¿verdad? En cuanto a lo que es harinas de pollo, harinas de pescado, harinas de carne y hueso, ¿verdad? De origen bovino y de cerdo, básicamente. Para que tengamos una idea, ¿verdad? Son materias primas de un alto valor nutricional. Vean que una harina de carne y hueso puede andar ahí entre los 42 y dependiendo de qué tan, digamos, de qué tanto se selecciona, tanto hueso se incorpore, etcétera, pues puede variar, incluso ser mayor. Una harina de sangre, por ejemplo, puede llegar a un 80% de proteína, es un valor sumamente alto y de alta digestibilidad. Tenemos algunas fuentes grasas también, ¿verdad? Como el sebo, ¿verdad? O el aceite de pescado, que se utiliza mucho principalmente en la industria de mascotas, como para conferir palatabilidad y para dar como aporte energético. Y las harinas, pues ya de pollo, pescado, ¿verdad? Específicamente, pescados marinos o tilapia, ¿verdad? Que pueden rondar el 50% de proteína. Entonces, son bastante significativas en su aporte proteico y no solamente eso, sino que la digestibilidad y su perfil nutricional o su perfil de aminoácidos es sumamente alto. Entonces,
Principalmente por ese motivo es que se utilizan muchísimo en acuicultura, para mascotas, y eventualmente, pues, por el tema regulatorio, pues están algo restringidas ya en las especies de producción terrestres. Esto es solo manera de ejemplo, ¿verdad? En Costa Rica, más o menos, ¿cuál es la producción de materias primas de origen animal? Vean que se produce muy poca harina de pescado en comparación con, digamos, con sus productos de la avicultura. Y la harina de carne y hueso, pues que también rondan los 7.600 o por ahí de toneladas métricas por año. Sin embargo, vamos a ver que estas 2.000 toneladas, que es lo que se produce a nivel nacional, no es suficiente para dar abasto a la industria de la acuicultura o a la cantidad de alimento que se produce aquí en el país. Vean que a nivel de harina de pescado, por ejemplo, del 2016 al 2017 hubo un incremento significativo, y esto es una tendencia que se mantiene, en cuanto a la importación de alimentos, perdón, de harinas de pescado principalmente. Entonces, esto es un reflejo de la expansión que ha tenido la acuicultura, incluso a nivel nacional, donde se requiere un mayor aporte de harinas de origen animal y principalmente de pescado para la producción, ya sea de productos para acuicultura, de alimentos para acuicultura, o también incluso en el mercado de mascotas y también preiniciadores como cerdos y pollos, por ejemplo. Luego tenemos los aceites, ¿verdad? Que aquí hay todo un tema también muy interesante, que es el uso de aceites vegetales versus aceites de origen animal o aceites de pescado. Sucede que principalmente pues los vamos a tener pensando en conferir características de palatabilidad al alimento, o sea, que resulte como un atrayente importante para estas especies acuícolas. Y en el caso de los aceites vegetales no tienen el mismo impacto. No solo eso, sino que también los aceites de origen vegetal adolecen un poco en el tema de lo que son ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad? Como el DHA o EPA o los famosos omega 3, a diferencia de los aceites de pescado, ¿verdad? Que sí tienen un mercado muy importante, incluso en lo que es alimentación humana. Pero de igual forma, también cuando logramos utilizarlos en alimentación animal, confieren otra serie de características muy importantes a los animales, ¿verdad? En función, por ejemplo, del sistema cardiovascular, todo lo que es la parte cognitiva, anticancerígenos, se le han atribuido muchas propiedades a estos ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad? Además de eso, ¿verdad? Obviamente buscamos su aporte energético, buscamos que en el caso de los alimentos en harina se utilizan, por ejemplo, para dar cohesión a las fórmulas, a las mezclas. Y en el caso específico del aceite de pescado, pues como les decía, pues va a tener también una alta influencia en lo que es, digamos, como un nutracéutico, como un alimento pues que aporta otras cualidades, por ejemplo, a nivel inmunológico, ¿verdad? Que es muy importante en acuicultura. Otras fuentes, ya y no voy a extenderme más con esto, nada más contemplar que podemos utilizar a partir de oleaginosas, ¿verdad? Podemos tener frijol, algodón, girasol, ¿verdad? Que existen y se trabajan mucho en otros países, pero aquí no tanto. Las fuentes de palma, por ejemplo, sí tenemos coquito de palma y tenemos bastante cana, pero no es un ingrediente de un uso difundido o por lo menos no con el procesamiento actual para acuicultura. Tenemos otros cereales, ¿verdad? Como cebada, centeno, sorgo, que finalmente no somos productores ni tampoco consumidores en gran escala, entonces no tienen ese impacto o ese uso, como sí lo tienen el maíz y el trigo. Luego, el uso de estas a nivel nacional va siempre en función de disponibilidad y precio. Ok, ya hablamos un poco del qué, ahora vamos a hablar cuánto, ¿verdad? Que esto siempre es un tema, digamos, sumamente importante porque ya vimos que el alimento representa el 70 o aproximadamente del costo, de los costos de producción. Entonces, nos valemos de algunas herramientas para poder lograr esto, ¿verdad? Principalmente vamos a requerir información de mi estanque, ¿verdad? Vamos a requerir información de cuándo lo coseché, cómo creció y cuánto alimento yo le suministré. Si lo vemos de una forma neta, ¿verdad? Yo puedo hablar de kilos de alimento en un estanque, pero lo más conveniente y lo más
profesional es hablar de un crecimiento o de una tasa de alimentación porcentual. Esto va a ser en función del peso vivo o de la biomasa que tenga yo en el estanque. Entonces, si yo digo que un estanque, ¿verdad? Una biomasa, un animal va a comer un 2% de su peso vivo, es más fácil llegar y hacer el cálculo o veo cuál es el peso del animal en ese momento y a partir de eso el porcentaje me va a dar la cantidad exacta que ese animal debería de consumir. No así, si yo dijera, por ejemplo, ese estanque dele 2 kilos y entonces no sé si va en función de una cantidad grande o pequeña de peces o si los peces están grandes o están pequeños, ¿verdad? Entonces, lo más pues es que manejemos estos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, como crecimiento, incluso a nivel de crecimiento, ¿verdad? Crecimiento porcentual, que es la tasa específica de crecimiento, que manejemos en función de evaluar la digestibilidad del alimento, cuál es el factor de conversión, o sea, qué tanto alimento debo yo suministrar a un animal para que me dé una X ganancia de peso, ¿verdad? Este es un concepto sumamente importante y es el que me va a resumir un montón de prácticas y un montón de conceptos adicionales, ¿verdad? Yo puedo evaluar ganancia neta de peso, por ejemplo, ¿verdad? En kilos por día, pero, por ejemplo, poniendo el ejemplo de un bovino, de una vaca, si yo digo, mira, ese animal ganó 1 kilo diario, pero yo no les estoy diciendo cuál es el peso de ese animal, entonces, si es un ternero o si andaba ahí por los 200 kilos, es un montón, ¿verdad? O sea, es una ganancia extraordinaria. Pero si es un animal de 600, entonces es una ganancia bastante pobre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo debo mantener esa proporcionalidad en función de utilizar este tipo de herramientas, ¿verdad? Este tipo de parámetros de salida. Luego yo puedo también calcular la tasa de alimentación a partir de requerimientos bioenergéticos o principios bioenergéticos. Esto es un poco más complejo, requiere un conocimiento, digamos, ya superior en el tema de cómo se aprovecha la energía o los nutrientes que yo estoy suministrando en la dieta. Por ejemplo, si los animales acuáticos, estoy diciendo que son ectotermos, yo voy a tener un requerimiento variable de energía en la dieta. Y puede ser que el animal, porque el día está frío, simplemente entró como en un letargo y no va a comer, o va a comer una cantidad ínfima de la ración que yo tenía calculada para él. Entonces yo debo calcular en función de la temperatura del agua cuál debería ser la tasa de alimentación que yo debería suministrar. Otros principios pues que también aplican mucho en el caso de especies acuáticas. Ahora, para el caso de comercialmente hablando, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar tasas de alimentación o tablas de alimentación. Entonces, voy a tener un peso asignado, ¿verdad? Para mi especie, ¿verdad? Digamos que en el caso de esto fueran tilapias. Entonces, yo digo que para una especie, para una tilapia de 46 gramos de peso, va a tener una tasa específica de crecimiento, ¿verdad? Que esto es cómo crece porcentualmente de su peso. Dice que tiene una tasa específica de 3.6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un animal, por ejemplo, acá en 100, es más fácil verlo en 100. Entonces, si yo tengo un animal de 100 gramos de peso, tengo una tasa específica de 3.1 diaria, quiere decir que al día siguiente ese animal va a pesar 103.1 gramos, ¿verdad? Y después, al día siguiente, ya no le tengo que sumar 3 días, sino que le tengo que sumar una cantidad mayor, o dependiendo cómo tenga ajustada la tasa de crecimiento. Y finalmente, bueno, esto es una tabla como una guía, ¿verdad? Para ver en función de los muestreos y de lo que uno hace en un estanque, qué peso o qué biomasa tengo y cuánto deberían de estar comiendo, ¿verdad? Entonces ya la línea amarilla lo que me dice es, ahora sí, del porcentaje del peso vivo, ¿cuál es la tasa de alimentación? Entonces yo le debería de dar, por ejemplo, a ese pez de 100 gramos, se debería de comer 4 gramos por día. Y esos 4 gramos me van a permitir obtener una conversión de 1.4, ¿verdad? Entonces, ya a partir de esto es que usualmente las tablas de alimentación o son un poquito más simplificadas que esto, ¿verdad? Y me las dan de lo que quepa como en un cuadrito de una etiqueta, en una tabla. Hoy a partir de eso, pues yo puedo hacer igual algunos, pero usualmente no son tan detalladas o son muy generalizadas y no me permiten obtener, por ejemplo, esas variables como la temperatura que yo les mencionaba.
O si yo tengo un cultivo de tilapia en bajura, ¿verdad? Y cercano al mar con una salinidad X, no es lo mismo que yo la tenga casi, digamos, en San José, que tal vez la tilapia más o menos se la va a jugar, ¿verdad? Pero ya no tiene unas condiciones idóneas de temperatura de agua y posiblemente condiciones importantes de salinidad. Entonces, no puedo generalizar, o más bien se tiende a generalizar, pero no es lo ideal, principalmente cuando tengo especies que yo quiera pues adaptar o especies nuevas, ¿verdad? No puedo darme ese lujo. Un ejercicio muy breve de tasa de alimentación. Entonces, si yo digo, ¿cuánto alimento debo suministrar a un pez con un peso de 140 basado en la tabla anterior, ¿verdad? 140 gramos. Yo llego y me fijo acá, 140, y veo que la tasa de alimentación es 3.4. Entonces, 140 por 3.4 entre 100 y me dice que consume 4.6, ¿verdad? Esto si yo si por ejemplo hago un muestreo o algo y no me salen exactamente en el valor que yo ando buscando. Pero bueno, a partir de esto entonces, esto es para un pez, pero ¿qué pasa cuando yo tengo 100 peces de ese mismo peso? Entonces, simplemente multiplico por 100, ¿verdad? Y me dice que entonces tengo que dar 14 kilos de alimento, ¿verdad? Para esos 100 peces. Ese es el ejercicio que básicamente hay que hacer para lograr sacar la tasa de alimentación. Perdón, 476 gramos. ¿Ok? Luego, nosotros vamos a buscar generar tablas propias, es lo ideal, ¿verdad? Vamos a, a intentar, dependiendo del sistema donde yo esté, ¿verdad? Si es digamos, una finca, una granja que esté ubicada en un lugar que tiene muy particulares, yo debería de tener siempre contemplados estos parámetros de rendimiento, ¿verdad? Como la conversión y la tasa específica de crecimiento es lo mínimo. A partir de ahí, yo puedo decir si la tabla nutricional que me sugieren las casas comerciales es apropiada o no. Es apropiada, entonces yo tengo que generarla, tengo que generar mi propia tabla de alimentación. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a llevar un registro de estanques bajo ciertas condiciones, voy a registrar la tasa, perdón, el peso de los peces en puntos específicos, ¿verdad? Por día. Voy a registrar la cantidad de alimento que consumieron. A partir de eso voy a calcular cuál fue su ganancia de peso, su factor de conversión, cuál fue su tasa específica de crecimiento. Y una vez que yo tenga los datos de esos estanques, ¿verdad? Lo que llamamos los cerrados, cuando yo cosecho un estanque, lo voy poniendo en una tabla, ¿verdad? Eso lo voy generando, lo voy tabulando en un Excel o en lo que sea. Y finalmente, ya con unos 3, 5 estanques, ¿verdad? Que yo haya cosechado, pues ya puedo hacer estadística descriptiva, ¿verdad? Entonces puedo generar estadística y a partir de eso empezar a generar, por análisis de correlación o de regresión, mis propias tablas de alimentación. Ahora, ¿cómo voy a expresar el crecimiento? ¿Cómo se suele expresar? Como les decía, de forma absoluta, ¿verdad? Hablamos de gramos, kilogramos, etcétera. Puedo hacerlo proporcional al peso vivo, como es lo más recomendable, ¿verdad? Que es proporcional a peso vivo o proporcional a la biomasa. Y también puedo hablar de talla, ¿verdad? Nosotros no necesariamente cuando cosechamos un pez o un animal, nos vamos a ir directamente a su peso. Puede ser que yo diga, ok, es que estoy buscando una característica específica. Si es un animal que tengo para destinado a reproducción, tal vez me interesa incluso alguna relación alométrica. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, cuando hay diferenciaciones de carácter sexual, nosotros digo que un salmón macho, ¿verdad? Tiene un crecimiento del maxilar. Entonces, ese maxilar yo lo voy a medir, ¿verdad? Y yo puedo decir así, ya está en el punto, ¿verdad? Donde es apto, digamos, para reproducción, por ejemplo. O incluso si tengo una especie ornamental, puede ser que yo esté buscando alguna característica específica, crecimiento de cola, de aletas dorsal, ¿verdad? Etcétera. Entonces, sí que puedo hacer una inferencia acá y puedo manejar un concepto que se trabaja mucho en cerdos o en bovinos, pero no tanto en acuicultura, que es condición corporal. Entonces, si mi negocio es comercializar filet, yo no quiero un pez que sea sumamente largo y que sea muy delgado, porque al final no le voy a sacar rendimiento. Pero sí que quiero, digamos, un pez que incluso que tenga el tamaño que tenga, pero que tenga una cantidad de filet adecuada.
Entonces todo eso lo puedo calcular o son formas de llevar de expresar el crecimiento y de expresar el rendimiento finalmente de los animales. En cuanto a metabolismo y eficiencia, ¿verdad? Les decía, pues yo voy a enfocarme mucho, voy a buscar lo que es la digestibilidad de los ingredientes, ¿verdad? Esto ya está establecido en muchos estudios, por ejemplo, que indican cuáles son las materias primas, pues que tienen mejores características de digestibilidad para los animales, dependiendo de la especie de interés. Eh, Ocupo hacer una proporción, ¿verdad? Entre las energías consumidas y excretadas. Y debo ver cuánto de esta energía se utiliza en procesos metabólicos, por ejemplo, como incremento calórico, en cuestiones anabólicas, ¿verdad? O formación de algunas moléculas o macromoléculas nuevas. Esto que les decía, ¿verdad? Que la temperatura es un factor externo que tiene alta influencia principalmente en temas de bioenergía, ¿verdad? Que están asociadas pues también a nutrición. Ok, ya ahí hablábamos de o más bien pasamos a ver cómo alimentar, ¿verdad? Ya vimos qué es lo que vamos a suministrar, ya vimos cuál es la forma clásica, digamos, de calcular cuánto se van a consumir estos animales. Y ahora vamos a ver el cómo. Aquí en esto no voy a profundizar tanto, es un poco más corto. Eh, lo más importante aquí creo es que nosotros debemos emular hasta donde sea posible condiciones en las que el animal se alimenta. Nosotros queremos llevarle la contraria muchas veces, ¿verdad? Y vamos a decirle, no, este animal se tiene que comer esto, o no, mira, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué no se lo quiere comer, ¿verdad? Como dicen, lo pulseamos, ¿verdad? Lo llevamos y le damos por diferentes formas hasta, ¿verdad? Que forzamos el sistema y eventualmente, pues, no obtenemos los rendimientos deseados. ¿Qué pasa? Que si yo logro emular de lo que el animal consumiría o cómo lo consumiría en su medio, ya ahí tengo bastantes puntos ganados y sabiendo que el animal va a consumir bien, que va a consumir la cantidad que yo le dé y le ofrezca, y que eventualmente incluso le va a generar menos estrés. Porque si nosotros tenemos condiciones significativas de estrés, definitivamente van a tener detrimento en su rendimiento. Entonces, podemos estimularlo, sí, podemos incluso estimular a partir de algunas técnicas de atracción, definir zonas de alimentación, eso es sumamente importante, manejar la carga de los estanques, ¿verdad? O las biomasas para saber que no voy a tener una competencia muy fuerte en ellos, ¿verdad? Por el alimento. Este, Puedo utilizar algunos métodos también tecnológicos, ya no solamente es al voleo, como tradicionalmente lo conocemos, sino que puedo basarme en algunas formas automáticas que no debo confundir con las técnicas de autodemanda, ¿verdad? O autoconsumo. Cuando hablamos de autoconsumo, ¿verdad? Es estos sistemas donde el pez llega y prácticamente se sirve, ¿verdad? Tal vez toca un péndulo y pues le cae el alimento y eventualmente un sistema llega y lo detecta por infrarrojo y entonces ya sabe que el pez está ahí y le dosifica el alimento. Eso es una forma digamos, de autoconsumo. Pero la alimentación automática también puede ser programada. Yo puedo tener un alimentador, un equipo, que finalmente llego y le pongo ¿verdad? Cuándo dar el alimento y le pongo que suelte una X cantidad 3 veces por día. Y sin embargo, él no va a tener el criterio para saber si los peces estaban ahí en ese momento o no, ¿verdad? O si se están consumiendo. Entonces, tenemos ese riesgo de que eventualmente los animales no consuman el alimento como yo quiero. Y por eso hay que hacer una diferenciación ahí muy importante, ¿verdad? No siempre automatizar es la respuesta a digamos, la respuesta tecnológica a nuestros sistemas. ¿Qué tengo en el estanque? Pues tengo un ser vivo, ¿verdad? Que va a tener ahí con características específicas en su anatomía, que son bastante diferentes a las especies terrestres. Y, por ejemplo, para que tengamos una ¿verdad? Del tracto digestivo, un animal, pues primeramente va a detectar, ¿verdad? Va a tener estímulos de hambre, ¿verdad? Que se los va a transferir al cerebro, va a tener incluso algunos estímulos que van a hacer que él busque el alimento. Entonces, él va a buscar ese pellet, ¿verdad? Lo va a asir, digamos, utilizando sus mandíbulas, y ya ahí empieza a saborearlo, por decirlo así. Ya ahí viene la primera parte donde él llega, lo consume, y si no le gustó, lo expulsa, lo devuelve.
Y solamente cuando tenga mucha hambre va a hacer que se lo coma y se lo trague, ¿verdad? Pero eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que ojalá el pez llegue y se desboque por comérselo ¿verdad? Y consumirlo de la mejor forma posible, desperdiciando lo menos. Entonces, esa es una meta, ¿verdad? Tenemos que buscar ese tipo de aprehensión, ¿verdad? Después vamos a tener un paso, ¿verdad? De este alimento a través de la faringe, el esófago y finalmente al estómago, donde vamos a tener ya una digestión a través de lo que son ácidos orgánicos y un aporte pues igual de enzimas que van a empezar a degradar todas estas proteínas y la energía. Ahora, dependiendo de la especie, ¿verdad? Tenemos características muy específicas. Por ejemplo, las especies carnívoras van a tener tractos intestinales cortos, ¿verdad? Y estómagos un poco más grandes, más específicos, digestión de proteínas. Vamos a tener estructuras como los ciegos pilóricos, ¿verdad? Se encargan pues de hacer una mayor asimilación principalmente de lípidos, como por decirlo así, crear un poco de retención previo al paso al intestino anterior. Vamos a tener especies que son más omnívoras, ¿verdad? Parcialmente, digamos, omnívoras, que pueden tener, dependiendo de su estrategia de alimentación, estómagos bastante espaciosos y tractos intestinales cortos. O eventualmente, pues si consumen, por ejemplo, fuentes más lipídicas, entonces podemos tener otras estructuras, ¿verdad? Como la vesícula biliar, tractos un poco más largos y dependiendo si se consumen materias primas vegetales, yo necesito que pasen más tiempo en el tracto intestinal. ¿Por qué? Porque ese tiempo de retención va a permitir que las bacterias que se encargan de degradar las fibras puedan liberar los nutrientes para que estos animales lo asimilen. Entonces, por eso, una especie totalmente herbívora, vemos que va a tener un tracto intestinal sumamente largo para aumentar el tiempo de retención y eventualmente el aprovechamiento de los nutrientes. Eso yo lo tengo que tomar en cuenta, ¿por qué? Para diseñar el alimento de la especie, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Entonces, el intestino. Ya una vez que pasó el estómago, pasó los higos pilóricos, voy a tener el intestino, pues que es la primera línea de defensa, ¿verdad? Como lo menciono ahí, contra patógenos. Ahí, a nivel digestivo, el intestino se va a encargar de hacer una selección de los nutrientes o de lo que quiere absorber y lo que no va a absorber, pues debería desecharlo lo más pronto posible, ¿verdad? Que en este caso, los enterocitos, que son las células que recubren el intestino, son las que se van a encargar de hacer esa selección. Si yo no le doy o le doy una dieta inadecuada entonces puede ser que esos enterocitos pierdan funcionalidad y quedan abiertos o expuestos para que pase cualquier patógeno o cualquier elemento que yo no quiera que se incorpore en el organismo. Por eso, la integridad intestinal o la salud del intestino es sumamente importante y yo tengo que dar alimentos pues, que se ajusten y que me garanticen que yo voy a tener siempre esa línea y de selección. Un camarón o un crustáceo, ¿verdad? Y ahí tenemos un animal que es detritívoro, ¿verdad? Que come, pues, básicamente de todo, que tiene un sistema, que tiene una boca, ¿verdad? Tiene un sistema un poco, si le podemos llamar primitivo, ¿verdad? Que está con un hepatopáncreas, que se encarga, que está fusionado, digamos, a toda la extensión eh, digamos, de su abdomen. Y cumple funciones diferentes, muy similares a un insecto, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Entonces, ese patopáncreas, ¿verdad? Va a ser como el órgano más importante que tenemos a nivel digestivo, para que va a ser un reflejo de la nutrición pues, que se está teniendo y incluso temas inmunológicos. Va a estar compuesta como les decía, por una serie de lóbulos, ¿verdad? Que están interconectados a todo el ducto digestivo. Entonces, cuestiones como estas son las que yo tengo que contemplar, ¿verdad? Le puedo dar el mismo alimento de una tilapia a un camarón o un camarón a una tilapia, ¿verdad? Esa diferenciación. También vemos alimentación, como les decía, no de animales vertebrados o de peces, sino también de invertebrados, como las ostras. Hay un negocio, hay un mercado mundial que nosotros, pues tal vez porque aquí no es el fuerte, no lo hemos visualizado, no lo hemos visto, pero las ostras y los mejillones, ¿verdad? Y otros bivalvos, pues son sumamente comercializados en
principalmente en Asia. Entonces, tenemos granjas enormes, ¿verdad? Y sistemas, incluso en tierra, ¿verdad? Que escalonados, que producen cantidades abismales de ostras, de mejillones. Ellos se alimentan por absorción directa, ¿verdad? Que no quiere decir que entonces ya yo no le puedo suministrar un alimento. Que sí, entonces puedo hacer enriquecimientos del agua, puedo cultivar microalgas, por ejemplo, bacterias, protozoarios, diatomeas, todo eso lo puedo, todas estas partículas en suspensión que estas especies consumen, yo también se las puedo dar a través de una dieta, ¿verdad? En este caso, pues ya no, posiblemente no vaya a producir un alimento extrusado, ¿verdad? Para mí, pero sí que puedo ya trabajar otro tipo de formulaciones. Ya les decía, tipos de alimentación típico, ¿verdad? Como alimentación al voleo, que es básicamente, pues, vamos ahí en la imagen. Tenemos, bueno, este es al voleo, pero en camarón. Ahí tenemos también para medir consumo, también para tomar muestreos de los camarones. Alimentadores semiautomáticos, que es en función de un ajuste del equipo, pues él me va a pulsar, o me va a permitir pues expulsar los pellets y que lleguen con mayor estanque. Entonces no tengo a los peces concentrados en un solo punto, ¿verdad? Que tal vez sea muy pequeño y que no permita a todos los peces comer igual. Y los alimentadores automáticos, ¿verdad? Que ya son como los que por ejemplo se puede programar una hora X, ¿verdad? Un tiempo, pero que tengo que tener bien calibrados y bien entendido, pues que podría ser que se llegue a dar un desperdicio en este punto, ¿verdad? Por no consumo, porque la especie no esté presente o porque en ese momento queriendo pues consumir el alimento. Tenemos otros sistemas muy interesantes como el Bioflop, ¿verdad? Y nada más lo voy a mencionar. Que básicamente lo que hacemos es un enriquecimiento del agua, ¿verdad? Y tenemos la generación de flóculos, que finalmente es lo que realmente va a consumir, ¿verdad? O la especie que tengamos ahí. Va a consumir esos flóculos y no necesariamente el alimento de forma directa. Eso o es una opción, digamos, muy interesante que permite recircular el agua y hacer un aprovechamiento interesante pues del recurso espacio, ¿verdad? Entonces, como ven, digamos un sistema con recirculación, hay un enriquecimiento del agua, se debe dar, digamos, aireación necesaria también para que se den ciertos procesos metabólicos y la generación de los flóculos. Ok, ya casi estamos llegando al final, ¿verdad? Ya vamos a hablar de cuándo alimentar, que aquí lo que voy nada más a exponer es que tenemos muchos estímulos que pueden alterar el comportamiento de los peces en cuanto a alimentación o de los animales. Entonces, estos estímulos físicos, primeramente, ¿verdad? Tenemos una alta influencia de lo que es la luz. La intensidad de la luz, las horas luz, ¿verdad? Van a determinar o van a influir mucho si las especies están aptas para consumir algo en ese momento o no. Y después, hábitos, por ejemplo, crepusculares, que algunas especies tienen, o sea, que consumen en mejor manera al inicio del día o al final, ¿verdad? Cuando ya el sol se está poniendo, pues ya tienen algún innato, ¿verdad? Alguna impronta asociada a eso, entonces pues hay que mantenerla. El color del alimento influye, ¿verdad? En algunos casos pues se habla también de atrayentes a nivel de color, ¿verdad? Trucha, azules y rojos, tenemos que ver que también el contraste con el entorno, una pecera y el fondo es negro y yo le doy un alimento negro, probablemente le cueste más al animal, ¿verdad? Ya que vimos que también son muy dependientes de lo que son de lo que es la vista para encontrar su alimento. Se pueden trabajar, ¿verdad? Esto ya es más nuevo, ¿verdad? Que es trabajar algunas formas en los pellets, ¿verdad? Eso usualmente no se da, pero no es, ¿por qué no digamos que sea un campo pues, de acción? O no hablamos de pellet, hablemos de, por ejemplo, otras presentaciones de alimento que necesariamente son extrusadas, por ejemplo, como el alimento en hojuela para los acuarios, etcétera, ¿verdad? O sea, que tenga una forma que asemeje, ¿verdad? Insisto, lo que el animal consume en su medio. Y pellets, digamos que sean, aquí puse pellet suave, pero es más un pellet que sea acorde a la capacidad de masticación, pues que eventualmente tengan las especies, ¿verdad? Zoom.
Entonces, si el animal no puede romper el pellet, pues no va a aprovechar los nutrientes y posiblemente ni siquiera lo trague. Entonces ocupo pues que el pellet sea lo suficiente, que tenga la suficiente dureza para que se mantenga, pero que permita su consumo. Muy brevemente, lo que usualmente en estanques de tipo semi-intensivo o en cuerpos un poco más grandes de agua, es un proceso, ¿verdad?, de recambio que es menor al de, por ejemplo, un estanque intensivo, que hace varios recambios en el día incluso. Vamos a tener que el agua permanece ahí varios días o que tiene una recirculación más lenta, ¿verdad? Que más bien le toma varios días recambiar la totalidad de la masa de agua. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que yo tengo una proliferación, ¿verdad? Esperable e incluso beneficiosa de lo que es la biota del estanque, o sea, la flora, ¿verdad? Del estanque, o sea, lo que son algas principalmente. Y esas algas, durante el día, pues van a realizar fotosíntesis por la influencia de la luz. Y durante la noche, cuando ya no hay luz, esas algas respiran, ¿verdad? Y ya funcionan básicamente pues como los otros organismos. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues que si la demanda de oxígeno de mi estanque estaba muy limitada, entonces, y todavía las algas empiezan a consumirme el oxígeno, entonces me van a comprometer digamos, en este caso, el bienestar del cultivo, ¿verdad? Esa es una parte. Entonces, yo debería de alimentar en función de cuando tengo mayor disponibilidad de oxígeno, que está asociado a que sea cuando las algas están realizando fotosíntesis y tras de eso me están aportando mucho más oxígeno al agua, ¿verdad? Como un subproducto de la fotosíntesis. Eso en función de esto. Y simultáneamente, pues voy a tener reducción en el dióxido de carbono, se comporta muy similar, ¿verdad? Por efecto de la respiración. Y también suele pasar que está asociado la temperatura del agua, ¿verdad? Durante el día, durante la noche. Y durante la noche, si está baja, entonces también va a bajar un poco el metabolismo de los peces y no van a consumir pues de la misma. O sea, todo esto también yo tengo que controlar mi ciclo diario del día, ¿verdad? O sea, de la influencia de horas luz y otros aspectos y temperaturas para, en función de esto, pues dar la cantidad de alimento necesario. Y finalmente, tenemos a nivel de controles de calidad que se realizan en los alimentos, ¿verdad? Esto se ve mucho más en los cursos y demás, pero siempre vamos a requerir llevar un control de estos alimentos extrusados o peletizados. Y hay temas importantes, por ejemplo, lo que mencioné al inicio, ¿verdad? Si yo tengo más bien una capacidad de consumo, ¿verdad? Un pez que tiene la boca de este tamaño y tengo un pellet así, entonces perfecto, porque el pez lo puede capturar y lo puede tragar. Pero ya cuando el pellet se rompió o yo tengo una cantidad de polvo, entonces el pez no tiene ni siquiera la necesidad pues de llegar y consumirlo y es alimento que se va a diluir en el estanque y se va a perder. El calibre, ¿verdad? Que va a ser ese diámetro que tenga el pellet como tal, la dureza, que va a ser el grado, el nivel de resistencia, ¿verdad? Que tenga el pellet a la presión que yo le ejerza. La durabilidad, que está relacionado en estos casos a hidroestabilidad, quiere decir que es un pellet bajo condiciones normales de manipulación y demás, qué tanto mantiene su forma. Entonces, si yo lo incorporo al cuerpo de agua, yo quiero que ese pellet se mantenga un X tiempo, ¿verdad? Que por lo menos unos 5 minutos para que le dé tiempo al animal de llegar y comerlo. Si no aguanta 5 minutos, entonces puede ser que tenga pérdidas importantes y si por el contrario aguanta más, también asociado a que es un alimento tal vez poco asimilable por este organismo. La velocidad de hundimiento para algunas especies es sumamente importante, no es determinada, ¿verdad? Hablamos de porcentaje de hundimiento, ¿verdad? O de flotabilidad. Si yo incorporo, por ejemplo, 10 pellets, ¿verdad? En el agua y entonces tengo un 20% de hundimiento y tengo un 80% de flotabilidad, por ejemplo. Pero también yo quiero evaluar la velocidad. Algunas especies no comen solo arriba o solo abajo, sino que comen en medio de la columna de agua. Entonces yo necesito un pellet que no se hunda tan rápido, sino que tenga una velocidad de hundimiento que permita que permanezca en el cuerpo de agua, en la columna, lo suficiente como para que las especies
especie llegue y lo logre aprender. Entonces, esa velocidad de rendimiento, pues la calculo ahí, velocidad entre tiempo, y pues ya determino cuál es la que debería conseguir. Bastante difícil de lograr ya en la producción de alimento, ¿verdad? Porque es como hilar un poco más fino, ¿verdad? Al respecto. Pero básicamente, bueno, por ahí creo que estamos. Me parece que lo logré. Sí, lo logré casi en hora y media. Don Javier, Sí. agradecerle muchísimas la información muy valiosa. Nada más ahí, por aquello de que no se hayan dado cuenta, a los compañeros que tienen las cámaras abiertas, ¿verdad? Nada más María Arcia y a don José Ramírez, si las pueden apagar, se los agradezco, ¿verdad? Bueno, si están pendientes de que está abierta, ¿verdad? Nada más ahí como un detalle. Muchas gracias. Todo un mundo, ¿verdad? Disculpe, El tema de disculpe. la... No se preocupe, no lo está bien, era nada más por si no lo tenían pendiente. Herramientas muy importantes, don Javier, las que nos brinda para los cálculos, es todo un mundo la alimentación de los peces, ¿verdad? De repente uno ve a las personas alimentando ahí y tirando y no se imagina lo que hay detrás de todo esto. También el tema de que la importancia de los cálculos nutricionales, lo que nos hablabas al principio, de que casi un 80% tiene que ver con un desajuste en alimentación. Por supuesto que un proyecto ya no va a funcionar. Me llamó mucho la atención lo del tema de los sistemas digestivos, ¿verdad? Cómo la complejidad va en función de los hábitos alimenticios de estos animales. Y antes de abrir un espacio para preguntas, hay algo que me llamaba la atención y es el tema de los alimentos vivos. Este tema de los alimentos vivos, don Javier, ¿qué tan evolucionado está a nivel país de realmente uno poder optar por esa parte o es solamente algo que podría ser en el futuro a nivel nacional? Porque yo sí, por lo menos cuando uno tiene peceras o tiene algún otro tipo de elementos así de cuido, es muy difícil encontrar este tipo de alimento, pero yo no sé si será menos complejo en este otro escenario ya de naturaleza productiva. Y después de esa pregunta, abrirle a los compañeros por si ellos quieren preguntar. Perfecto. Sí, Maynor. De hecho, vamos a ver, respecto a esa pregunta, nosotros estamos en pañales, ¿verdad? Básicamente está en pañales, porque todavía hay harina de pescado, eso es lo que pasa. O sea, si nosotros todavía tenemos harina de pescado disponible, vamos a seguirlo usando, ¿verdad? Y a nivel industrial, vamos a valernos de, de ese recurso para seguir formulando, porque si me dicen que me ofrecen ahorita una harina de insecto que me cuesta, por ejemplo, digamos un número X, 600 colones el kilo, pero la harina de pescado me cuesta 500 y yo llego y hago el ejercicio, ¿verdad? Ya de formulación y eso me varía mi costo de alimentación y me impide competir, ¿verdad? En el mercado, harina de pescado, ¿verdad? Entonces, usualmente la limitación está en que el precio, ¿verdad? El costo de producción no llega a ser más atractivo que las opciones que tenemos actualmente. ¿Qué Ok. está pasando ahorita? Justamente en este momento, que la harina de pescado se está subiendo tanto de precio, que ya estas opciones comienzan a ser muy interesantes, ¿verdad? Eso a nivel comercial, meramente. Y luego ya está el tema de sostenibilidad, por supuesto, y ya moral, ¿verdad? Evitar tanto la explotación de los océanos, que también es porque ya no hay, ya no hay suficiente harina de pescado, ya prácticamente cuesta conseguirla y entonces como cuesta conseguirla, le sube el costo. Ahora, ¿qué tenemos a nivel nacional? Tenemos todavía, sí, algunos emprendimientos muy interesantes. Por ejemplo, hay empresas que ya están produciendo mosca soldado y están exportando, pero la están exportando, por ejemplo, como producen las larvas, las secan y las dan como alimentación para gallinas, en bolsitas pequeñas, así. Entonces, van para un mercado muy específico y aunque tienen un escalamiento muy importante, no lo están pensando, visualizando para alimentación acuícola, ¿verdad? Sino que lo tienen para otro segmento de mercado. Hay otras empresas que han venido trabajando y que han querido escalar, pero tal vez no han podido, como Cric, ¿verdad? Cric es un emprendimiento ahí muy interesante que produce grillo
y igual lo tenía enfocado en alimentación humana, pero estaban abiertos pues también a lo que era alimentación animal, nada más que no han logrado escalar. En otros países, por ejemplo, Canadá, Francia, se caracterizan mucho. En Brasil hay proyectos bastante grandes y producen ya cantidades significativas de harinas de mosca, por ejemplo, de mosca soldado se produce bastante. En Francia hay una planta completa de producción de harina de tenebrio. Y ahí está está ejercicio, se ve que es rentable, o sea, porque todavía esas plantas pues, existen y subsisten, ¿verdad? Este, Actualmente, pues no, hay todavía, digamos, mucho confort en las materias primas disponibles y no ha habido la necesidad, pero como dicen, la necesidad es la madre de la inventiva, ¿verdad? Y ya cuando ya no se puede usar la harina de pescado, va a tocar, ¿verdad? Ok, Y tenemos condiciones para hacerlo. ok. No, muchas gracias. A los compañeros y compañeras, si alguno tiene una consulta, aprovechemos la presencia de don Javier. Pueden levantar la mano, si quieren pueden escribirla ahí en el chat. No sé si hay alguno o alguna. O algún tema que gusten fundirse un poquito Eh, más. Don Minor, ¿cómo está? Soy Adelante, Julio, de los adelante, Chiles. Julio. Sí, señor. Expositor, bueno, no sé si tal vez en algún momento me perdí eso, pero un día eso estaba hablando con una gente que está vendiendo gusanos de harina. No sé si usted los mencionó o fue que se me pasó, pero pues Cierto. yo lo quería usar para aves, pero me decía un nutricionista que todavía no hay un estudio como los efectos o algunas enfermedades que pudieran producir este tipo de alimentación. No sé, en la parte de acuacultura, ¿a dónde se ha llegado con eso? Bueno, en aves no me recomendó un nutricionista, pero no sé, tal vez en Ujú. acuacultura no es tan susceptible. Ok, ahí van dos temas. Primero que el tema de uso de digamos, de algunas fuentes siempre va a estar ligada a eventuales riesgos microbiológicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alimento que se va, por ejemplo, el alimento para avicultura, uso directo de alimento vivo, me va a significar un riesgo porque no llevo un térmico. Pero en el caso de un alimento para acuicultura, ese tradicionalmente se utiliza el proceso de extrusión que me va a hacer prácticamente una cocción del alimento y una esterilización. Entonces, por ahí, digamos que está el tema microbiológico. Aún así, si hay estudios, ¿verdad? Que evalúan, por ejemplo, el uso de harinas de tenebrio molitor en gallinas o en pollos, ¿verdad? Existe, pero ahorita no es un recurso tal vez tan económicamente viable. Y luego que el tema de perfil nutricional del tenebrio tiene algunas características, ¿verdad? Yo algo mencioné sobre el enriquecimiento que puedo tener en dichas especies, dependiendo de con lo que yo las alimente. Usualmente, como yo quiero producirlas, que me aprovechen, por ejemplo, ojalá bagazo de caña y otras cosas que no le voy a dar a animales, entonces el valor de ellos también tiende a ser un poco, o, digamos, y me le faltan, por ejemplo, algunos aminoácidos importantes o calcio. Entonces yo tengo que todo eso suministrarlo y no puedo dar o no es conveniente dar el tenebrio específicamente de forma directa y como única fuente de alimentación, pero sí que podría utilizarlo para darle, digamos, combinado con otras cosas. Eh, me arriesgo, o sea, sí hay estudios al respecto, ¿verdad? Simplemente que ya depende de las metas que usted pretenda lograr con la incorporación de esto, ¿verdad? Si es adicional al alimento balanceado que ya están consumiendo o si es solamente con el tenebrio o si incluso piensa no dárselo vivo necesariamente, sino a darle algún procesamiento previo, ¿verdad? Entonces, eso hay que valorarlo ahí. Pero sí es viable, es una fuente para animales terrestres, para animales acuáticos en general, es bastante buena. Nada más que para terminar esa idea, los digestibilidades que tienen la proteína de los insectos es de las más altas que tenemos en las fuentes de origen animal, ¿verdad? Y en general. Por ejemplo, andan arriba de un 80% de asimilación, incluso en seres humanos, versus, por ejemplo, materias primas vegetales como la soya, que pueden andar en un 40, un 50, ¿verdad? Entonces, sí es muy significativo, ¿verdad? El poder eventualmente hacer uso de ellos.
Don Javier, tenemos dos consultas. Voy a darle la palabra a don Carlos Montero, que él la va a hacer personalmente, y tenemos una en el chat que te la haría después de don Carlos. Adelante, don Carlos. Sí, bueno, buenas tardes, don Javier. Pues, Bueno, llegué un poquito tarde a la charla, pero te cuento que tengo un proyectito de acuaponía. Es un proyectito de un estanque, tengo aproximadamente unas 15 tilapias. Podría tener unos 4 meses, pero diga que recomendaron para la presencia de microalgas la aplicación de agua oxigenada. ¿Qué tan bueno es? Si se sugiere, si mejor no, cuánto podría estar aplicando. ok, Agua sí, oxigenada. sí, el uso de agua oxigenada o de formalina, por ejemplo, son como métodos muy tradicionales en cuanto a lo que es control de, puede ser de hongos o control de microalgas. Yo diría que no necesariamente le aposté, sino apuéstele más al recambio, ¿verdad? Salvo que tuviera una microalga que fuera muy perjudicial, pero es mejor trabajar en el recambio de ese sistema acuapónico, ¿verdad? Que tengamos una recirculación mayor y que además tengamos los elementos de filtración que ocupo en ese sistema acuapónico. ¿Por qué? Porque a veces visualizamos la acuaponía nada más como que es, ok, tengo agua de pecera y se directo a las plantas, ¿verdad? Y ya van a crecer, sino ocupo, además de eso, darle todo un tratamiento, ¿verdad? Que me haga una separación de los sólidos sedimentables, de las partículas o sólidos en suspensión, como una trampa de grasa, ¿verdad? No sé si las conocen, entonces que tenga ahí una separación por niveles y que me permita hacer esa filtración y sacar el agua lo más purificada, ¿verdad? Posible, pero que mantenga los componentes amoniacales que finalmente son los que va a aprovechar la planta para crecimiento. Y después, cuando yo la reincorporo al sistema, en teoría las plantas absorbieron la mayor cantidad y me devuelven el agua libre. Entonces, sería muy conveniente trabajar eso antes de incorporar, digamos, elementos como agua oxigenada. Y honestamente la dosis no se la sabría decir porque ya requeriría pues de una evaluación un poco más completa del sistema, ¿verdad? Pero, pero básicamente esa sería mi recomendación. Antes de acudir a eso, verificar cómo estamos con esos otros aspectos. Más bien no sé si me cuenta cómo anda. Sí, don Javier, sí, creo que funciona mejor el recambio. En principio es un proyectito que ya lleva la segunda generación. Digamos, sí, la primera me funcionó muy bien, pero tiene razón usted. Yo creo que más bien debería apostarle a mejorar la filtración, porque tengo filtro de piedra y otros materiales, pero sí creo que es mejor apostarle a eso. El agua oxigenada lo utilicé una vez, eh, no funcionó como yo lo esperaba, entonces lo que estoy haciendo recambios más seguido, digamos. En realidad lo estoy haciendo cada mes, el recambio de agua, y está Ah, funcionando. ok. Sí, yo le Muchas diría gracias. que aumente el recambio o incluso puede incorporar alguna especie, no estaría mal, digamos que le ayude con las algas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, podría meter algún caracol, alguna asociación, ¿verdad? Digamos, al sistema, ¿verdad? Algún caracol, o pensar más bien en tipo estos plecóstomos, ¿verdad? Que tal vez le ayuden a limpiar un poco los Sí, bordes, ¿verdad? De la Javier, pecera y estos precisamente escondidos bien. tengo limpiadores, Ah, ok. pero nada más. Ya con eso, las paredes del estanque, la verdad es que lo dejan bien limpio. Sí, Y lo único es el problema de microalgas, sí, pero tiene que ver con la filtración. Le agradezco mucho, Javier, y no más. claro, con mucho gusto. Javier, tenemos un par de consultas. Nos pregunta doña Vivian Solano Camacho si dice, buenas tardes, quisiera saber si en Costa Rica existen empresas de producción o comercialización de tenebrios y mosca soldado. Ujú. Ok, conozco una empresa de producción de mosca soldado y de tenebria no conozco ninguna, ¿verdad? Sí hay producciones caseras, me acuerdo que Federico Paniagua, por ejemplo, que es el director del Museo de Insectos, o estuvo, ¿verdad? Ahí en el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica, tiene proyectos muy interesantes, tiene un proyecto muy interesante de entomofagia, ¿verdad? O sea, de promover el consumo de los insectos. Y entre eso maneja tenebrio, ¿verdad? Pero son como, digamos, no a escala, ¿verdad? No estamos hablando de algo que se pueda incorporar o que usted diga, véndame un saco de tenebrio por semana. O sea, no,
Casi que el mercado actual, de hecho yo tengo tenebrio, por ejemplo, pero a nivel, digamos, digamos, es donde mejor se mueve, ¿verdad? O para alimentación de especies exóticas, entonces sí, unos 40 gramos de tenebrio diluidos en un poquito de alimento se pueden vender en 2.000 colones, por ejemplo. O sea, no es mercado, o sea, no, aunque es más esporádico, tiene una utilidad mucho más que, por ejemplo, producirlo a escala y ya trabajar con plantas de alimentos y otras cosas, ¿verdad? Parte de la limitante, ya cuando se vea la necesidad de digan, ok, bueno, ya ocupamos un escalamiento porque ya no hay harina de pescado, entonces ahí sí ya se van a empezar a dar los proyectos, pienso yo. Pero solamente conozco, sí, una gente en Guapiles, que son los que exportan, que les mencionaba, la mosca soldado para alimentación de gallinas. Ahorita no preciso el nombre, ahí me disculpan. Y proyectos de tenebrio realmente no conozco. Se han hecho algunos estudios de prefactibilidad también para moscas, producción de mosca soldado, y habían algunos proyectitos ahí interesantes, pero no han arrancado, ¿verdad? Esos ahí están como para apoyo a pequeños productores y otras cosas. Son muy interesantes, pero desde ahí no pasa. Tenemos otra de don Mauricio Poveda. Dice, buenas tardes. Como universidad han podido hacer pruebas con los alimentos para camarón extrusado que está sacando la empresa Belina Montes de Oro o con la empresa Biomar, que también está probando la extrusión en la alimentación de camarón blanco. Sí, de hecho, es sumamente interesante la pregunta. Honestamente, no tengo los datos actuales, digamos, actualizados del rendimiento de los alimentos peletizados, pero sí sé que, por ejemplo, Biomar, primeramente acá con lo que son los extrusados para camarón, ha tenido una buena aceptación, ¿verdad? Aquí tradicionalmente pues se consume, digamos, el nicobita, ¿verdad? Que es el que siempre se ha escuchado, ¿verdad? Mencionar, pero se han logrado conseguir algunas granjas en las que los rendimientos se han equiparado, pues incluso el nicobita, y pues que el costo-beneficio de esa extrusión pues se paga, ¿verdad? Más allá de eso, desconozco el caso de Belina, ¿verdad? De Montes de Oro, no sé honestamente, incluso si han incursionado ya más fuerte, pero tradicionalmente pues solamente pellet, ¿verdad? Que yo haya trabajado por lo menos o que haya conocido proyectos en ese aspecto. Y ya tendría pues que darle algún seguimiento a algunos de los estudiantes que han ido a hacer práctica, pues si han generado información al respecto. Pero sí, le quedaría mal, digamos, con números, o sea, como decirle específicamente se obtuvo conversiones de tanto, mortalidades, ese tipo de datos, no sé ahorita, don Mauricio. Ahí nos dejan dos informaciones. Bueno, que hay filtros en el mercado muy cómodos con filtración UV para el control de algas. Sí, también Y, es otro. ajá, sí, adelante, don Javier, perdón. No, disculpe, más bien que interrumpí yo. Que hay otra información, don Mauricio, don Julio, don Julio César publica un número ahí, dice de Tenebrio. Supongo que debe ser tal vez algún distribuidor, 85, 68, 62, 73. Ahí por si alguien lo quiere copiar, pareciera que hay un distribuidor ya por ahí en el mercado que pudieran consultar también. Vea, don Javier, agradecerle realmente, muy importante la información que nos compartió el día de hoy. Agradecerle también a los profesores y a las profesoras que nos acompañaron, a la UTN, como siempre, por la disponibilidad y el recurso humano tan valioso que pone a disposición de nosotros y la información. Y más bien le cedo la palabra para que cierre y despida la sesión de trabajo y de parte de nosotros un agradecimiento. Ok, perfecto. Y no, de igual forma, para mí, muy agradecido que se me haya tomado en cuenta, ¿verdad? Por la opción de compartir hoy, ¿verdad? Espero, no sé si tal vez abarqué muchos temas o más bien muy pocos, ¿verdad? Y ustedes me lo dirán, pero quedamos a total disposición de ustedes, de lo que necesiten. Si cualquier cosa, si quisieran mi número, creo que igual lo pueden apuntar, o el correo electrónico, ¿verdad? Ya 8845-6312. Ahí yo contesto, digamos, cualquier hora, ¿verdad? Cuando tenga mucha
Entonces, la agenda sí está apretada, pero en lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Un placer para mí. He estado por acá y que pasen buena tarde. Muchísimas vemos. gracias a todos y a todas. Eso es. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Justo. Gracias. Saludos al toque ahí, Rodrigo Alvarado, pura vida. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Gracias, compañero. Buenas tardes. Muchas gracias.